سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. الله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imaginas en la mente no es Allah. Allah no se parece a eso. Allah no se asemeja a eso. Allah es diferente que eso. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios. Y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando estos buenos hechos es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Allah que Él nos ha guiado al Islam y que Él nos ha otorgado a nosotros la cual es la bendición del Islam. Porque sin el Islam la persona no tiene nada. Y con el Islam el individual lo tiene todo. Y nosotros hemos explicado en lecciones anteriores cuál es el significado exacto de eso. Y dijimos que la persona que es musulmana, aunque esa persona muera ah, dentro de un basurero, el sufrimiento que experienció ese musulmán durante esta vida se le va a acabar, va a terminar, porque todo lo que ocurre en esta vida es temporario. Y después, lo que sigue, la próxima vida para ese musulmán, si era piadoso, es la garantía de tranquilidad, la garantía ah, de placer, la garantía de paz, y no va a experienciar cualquier sufrimiento. Entonces, el musulmán, después de la muerte, el musulmán piadoso, lo que él va a tener es la tranquilidad y la paz y el placer y el gozo y el disfrute hasta sin fin. Y cualquier sufrimiento que experienció ese musulmán cuando estaba en esta tierra va a ser desaparecido. El sufrimiento que experienció ese musulmán mientras estaba vivo no lo va a sentir después de la muerte. Si era piadoso, no va a estar en el mismo estado porque ya ha pasado a la próxima vida. Y entonces el sufrimiento que él experienció cuando estaba viviendo, ese sufrimiento ya se ha acabado porque la vida
aquí en esta vida también se ha acabado. Y lo que le sigue después de esa vida en este mundo, después de vivir aquí en este mundo, lo que le falta o que lo que sigue después en la vida del más allá es, si era un musulmán piadoso, entonces va a recibir la recompensa y va a recibir el disfrute y va a recibir el placer y la paz, porque eso fue garantizado para el musulmán piadoso. Y si ese individual era un musulmán desobediente, entonces ese musulmán desobediente de pronto es castigado y de pronto no, pero de todas maneras el musulmán va a llegar al paraíso, va a terminar en el paraíso. Entonces le damos gracias a Allah que Él nos ha guiado al Islam, le damos gracias a Allah que Él nos ha guiado a tener el acceso a el conocimiento obligatorio, el conocimiento válido, el conocimiento puro, las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam auténticas, ah, y no interrumpidas, no interrumpidas con cadenas de narración conectadas y verificadas. Porque así es la única manera de saber lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo es a través de esas cadenas de verificación. Si nosotros no tenemos esas cadenas de verificación, entonces no hay ninguna credibilidad en la información que esa persona de pronto está transmitiendo, porque cualquier persona se inventa cualquier cosa. Hay muchos mentirosos, hay muchas personas que solamente mienten, les gusta mentir, es un placer que ellos tienen. Ah, entonces, en el Islam siempre hay que verificar si alguien dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o en la próxima vida el musulmán va a experienciar tal y tal asunto, o tal y tal cosa es prohibida, o tal y tal cosa es mala, o tal y tal cosa es fea, o tal y tal cosa es ah, degradada, etcétera. Eso tiene que tener una prueba y una evidencia en el Islam. No puede ser la opinión, la preferencia, el gusto de un individual, de una persona, porque nosotros sabemos que hay personas que tienen problemas mentales, hay musulmanes que tienen problemas mentales, que tienen problemas de ego, que tienen problemas de egoísmo, que tienen problemas de arrogancia, que tienen problemas de que no se ven. Es como si no se dan cuenta de cómo actúan o qué es lo que dicen. Es de verdad una calamidad y una tribulación. Ah, pero de todas maneras, el musulmán que tiene el conocimiento y que se está dirigiendo hacia el objetivo más importante, el cual es el paraíso, ese musulmán va a poder lograr eso. Ese musulmán va a poder saber qué es lo que tiene que realizar y qué es lo que tiene que evitar. Entonces, alhamdulillah, que nosotros tenemos el acceso a esa información válida y correcta, y por eso nosotros podemos decir si alguien trata de decir algo a nosotros, trata de decirnos algo y trata de usar la religión para controlar o para asustar. El musulmán que tiene el conocimiento con las cadenas verificadas y con eh, los profesores dignos de confianza, él no va a ser estafado, él no va a ser manipulado, él no va a ser, ¿cómo se dice? No va a ser hecho uh, no va a ser hecho como alguien que
la gente se burla de él, porque el musulmán que tiene el conocimiento entonces puede saber, yo puedo decir que no, yo puedo decir que sí, yo puedo hacerlo con buena intención. Yo tengo, por ejemplo, la opción de decir que no, yo tengo la opción de decir no voy a hacer eso, por ejemplo, porque el musulmán que tiene el conocimiento sabe cuáles son sus límites, sabe qué es lo prohibido, qué son los derechos, qué son las obligaciones y él no va a violar el derecho de ninguna persona, entonces no hay ningún crimen. Cuando uno no está haciendo injusticia, en realidad nadie le puede venir y, por ejemplo, hacer un problema o pararse enfrente de uno y tratar de forzarlo a hacer lo que ellos quieran, porque, aunque no sea obligación, no, si no es una obligación, nadie lo puede forzar. Si usted no está haciendo injusticia, nadie lo puede, nadie se puede parar enfrente de usted y pararlo. Siempre tengan eso en cuenta. Esa lección, la que vamos a leer, la lección número 5, se trata de los piadosos musulmanes justos, auliá, los auliá. Y esa es una palabra en árabe que se refiere a un musulmán específico. Y va a venir la definición. La definición, vamos a hablar acerca de esos musulmanes en detalle. Y vamos a dar la definición, vamos a definir, vamos a dar ejemplos. Y esta lección del Sheikh Rahimahullah es larga. Entonces espero que la podamos terminar hoy, inshallah. Entonces esta lección, Bismillahirrahmanirrahim, Awliya'ullahi ta'ala. Los piadosos musulmanes justos, awliya. Una lección dada por el jurista, adorador, devoto, Sheikh Abdullah, hijo de Muhammad al-Abdari. Jurista significa que eres un erudito en la ley islámica. Y adorador, devoto significa que él adora a Allah de una manera muy devotada. Él era muy devoto a adorar a Allah. Y cualquier persona que conoció al Sheikh Rahimahullah, que estuvo con él, que lo vio, que, por ejemplo, durmió en su apartamento o si él viajó con él, si él tuvo esas experiencias que son, pues, como se dice, detrás de puertas cerradas, porque es algo diferente que uno conocer a alguien mientras está fuera de su lugar, fuera de su hogar y está en público y está con la gente. Y hay una diferencia entre conocer a alguien que está dentro de su casa, que está en su sala, que está en su cocina, que está en sus pijamas, que está en su cama, que se va a dormir, que se va a acostar, que a esa persona se levanta por la mañana y va y y el proceso de levantarse por la mañana es una experiencia diferente, es un conocimiento diferente y se puede decir más íntimo porque, eso no es algo que todo el mundo lo ve, es algo que solamente ciertas personas lo ven, la vida privada. Entonces, las personas que fueron afortunadas, que fueron bendecidos, que recibieron esa gran virtud, esos sheikhs, los estudiantes de Sheikh Abdullah, Rahimahullah, los pupiles de él, ellos lo conocieron así. Y ellos, pues, estaban con él dentro de su hogar, en la sala, cuando se dormía, cuando se despertaba. Entonces ellos lo conocían así de esa manera. Y todos decían que el Sheikh Abdullah, rahimahullah, en todo su tiempo, él estaba, ah, él estaba realizando un acto de adoración. Entonces está dando una lección, o está rezando, o está haciendo dhikr, o está revisando el conocimiento, o le está respondiendo a las preguntas de los musulmanes, o le está dando juzgamientos a los musulmanes que le piden los juzgamientos, qué hago en este caso, qué hago en el otro caso, si
tal y tal me ocurrió, sería mi rezo válido o inválido. Todo su tiempo, desde que se levanta hasta que se duerme. Y ellos me dijeron, uno de los sheikhs que fue uno de sus siervos, uno de los siervos de Sheikh Abdullah, porque ya como van a ver, los awliya son especiales y las personas que tienen la virtud de servirlos, ellos reciben muchas bendiciones. Por ese sheikh, amigo mío, me dijo que cuando él era siervo de Sheikh Abdullah, que Sheikh Abdullah se levantaba varias veces durante la noche a rezar y parte de su debido como siervo es traerle el agua para hacer vudú. Entonces él me decía que cada 20 minutos se despertaba Sheikh Abdullah y se rezaba. Y era un hombre de ya de 100 años. Entonces, sí era un adorador devoto, es lo que significa adorador devoto. Yani, un musulmán que adora a Allah con mucha frecuencia y con pues, mucha devoción. Ah, esta lección fue dada el 20 de Safar en el año 1398 después de la Hejira. 1398, nosotros ahora estamos en ah, 1444, creo. Sí, 1444. Entonces pueden hacer la matemática. Ah, eso fue, ¿en qué año? Ah, hace 46 años. Entonces, esta lección fue hace 46 años. Entonces, el Sheikh Rahimahullah, él dijo en esa lección acerca de quién es el wali, quién es el musulmán piadoso o pues el musulmán wali. Entonces, el Sheikh dijo que Allah Ta'ala reveló en el capítulo de Yunus, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lo que significa, he aquí, ciertamente los awliya de Allah no tendrán tortura sobre ellos y estarán a salvo. Entonces, aquí en este versículo, la palabra, el término awliya es usada. Entonces, en este versículo, Allah Ta'ala nos está informando que esas personas que son awliya, que no van a tener temor, es decir, no van a tener temor de ser castigados por Dios en la próxima vida. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ significa que ellos no van a sentir tristeza, ah, no van a sentir tristeza de lo que ellos han dejado atrás en esta vida. Entonces, imagínense, si uno, por ejemplo, en los momentos que se está muriendo, está pensando en sus hijos, está pensando en su esposa, está pensando en su dinero, en sus, ah,
cosas materiales, en su, en lo que él está pegado a ese asunto en este mundo. Diferentes personas son apegadas a diferentes cosas. Entonces, la persona que se está muriendo, que no es un walí, que no es un musulmán ah, piadoso, perfecto, él va a estar pensando en su, por ejemplo, lo que está pegado de este mundo. Pero los auliyá, ellos no. Los auliyá, ellos no van a sentir tristeza que ellos se están yendo de este mundo y están pasando al próximo, la próxima vida. Ellos no sienten una tristeza por eso. Y ahora vamos a demostrar o vamos a saber por qué. Porque es algo muy impresionante, algo muy bonito. Dios reveló en el honorable Corán que los piadosos musulmanes, los auliyá, no tendrán miedo sobre ellos, es decir, no tendrán tortura en el futuro, ni en la tumba, ni en el más allá, no sufrirán y no se entristecerán por lo que ha pasado después de haberse separado de este mundo. Es decir, no van a sentir tristeza porque dejaron la casa y el carro y y la esposa y los hijos y el dinero y el banco y el duña. No, no se va a sentir triste. Tienen las, tienen mm, tienen las buenas noticias, las buenas situaciones en este mundo y en el más allá. Los eruditos explicaron, esta bushra, el bushra es un término árabe que se refiere a una buena noticia, como una bendición, como algo que le da felicidad a la persona cuando lo escucha. Y en este caso se refiere a las buenas noticias de la vida eterna. Entonces imagínese, si un musulmán se está muriendo y antes de que se termine de morir, antes de que ya pase a la próxima vida, imagínese si ve a el ángel de la muerte, Azrael, con una forma, con una imagen muy bonita, con una forma, con una imagen ah, muy buena, sonriendo, diciéndole al musulmán que se está muriendo que tenga las buenas noticias, que él va a recibir la recompensa y la misericordia de Dios. Imagínese qué tan feliz sentiría ese musulmán en ese momento. Que Dios nos otorgue eso. Amén. Un ejemplo de esa bushra o lo que va a ocurrir es que los ángeles descienden sobre los musulmanes piadosos aulía antes de que mueran y les dan la buena noticia que recibirán misericordia de Dios y su aceptación. Y así se alegran con esta buena noticia. Los ángeles de la misericordia vienen a los piadosos musulmanes justos o a los aulía. Todavía no he encontrado una palabra ah, exacta para traducir wali, una palabra única, una palabra sola. Lo que tengo solamente es una frase que describe el significado, porque el walí lo que es un musulmán que ha sido aceptado por Dios. Y eso lo que significa es que esa persona, ese musulmán, si él, cuando él se muere, es garantizado que él va a ser
recibir recompensa y que va a ser perdonado y que no va a ser torturado, porque es un walí, él ha sido aceptado por Dios. Entonces, a esa persona que es un walí, ese musulmán que es un walí, los ángeles de la misericordia vienen a él cuando él se está muriendo, para que el miedo a la muerte se les quite. Porque aunque el musulmán sea un musulmán walí, todavía va a tener el temor natural de la muerte, porque la muerte es una experiencia que no la ha experienciado todavía. Es una experiencia que él lo va a experienciar solo y él nunca lo ha experienciado. Y es la primera vez que le va a ocurrir. Entonces él se va a sentir o va a tener el temor natural, aunque sea musulmán piadoso, aunque sea musulmán walí, va a sentir el temor natural de la muerte. Pero entonces antes de que se muera, los ángeles de la misericordia van a descender sobre él. Y esos ángeles de la misericordia, ellos van a quitarle ese temor, porque son ángeles y tienen una imagen muy bella y con ellos vienen bendiciones y tranquilidad y paz. Entonces los ángeles de la misericordia vienen a los musulmanes piadosos, auliyá, cuando están muriendo para que el miedo a la muerte se les quite. El piadoso musulmán, el walí, naturalmente teme a la muerte y no se inclina hacia ella, porque es natural que el ser humano ame esta vida terrenal y tema a la muerte, hasta que los ángeles de la misericordia desciendan hacia él y le den la buena noticia. Y en ese momento su miedo desaparecerá. Allahu Akbar. En ese momento, el walí, el musulmán walí, cuando ve a los ángeles de la misericordia antes de morirse, antes de que le salga el alma completamente, ese musulmán piadoso va a ver a esos ángeles y se va a sentir, y no va a sentir temor, porque ya cuando él ve a esos ángeles, se le va el temor. Pero antes de eso, antes de que vio a esos ángeles, mientras se está muriendo, está en el proceso de morirse, ese musulmán, Wali, siente el temor natural de morir, eh, de estar experienciando esa experiencia que es la muerte, porque ya dijimos que es algo natural, un temor natural, porque es una experiencia única, es una experiencia que lo tiene que experienciar solo, nadie va a estar ahí con él. Y nadie que, aunque esté, por ejemplo, en un cuarto lleno de gente, que todos están ahí para darle la despedida, o que todos están ahí para ser testigos de su muerte, am, ellos no van a ver o reconocer o darse cuenta qué es lo que está pasando con esa persona que se está muriendo. Y la persona cuando se está muriendo, pasan muchas cosas semejantes. De pronto, pues, por ejemplo, algo bueno para los musulmanes piadosos, ellos van a ver a los ángeles de misericordia, de la misericordia. Entonces, esos auliyá, mientras están muriendo, sienten el temor natural, pero antes de que se mueran, después de un tiempo, antes de que se mueran, mientras están muriendo,
esos musulmanes, Auliya, ellos ven a los ángeles de la misericordia. Algunos musulmanes piadosos, Auliya, les bajan 500 ángeles de misericordia. La vista de esos ángeles es hermosa, como si sus rostros fueran el sol. Esos ángeles de misericordia vienen al musulmán wali antes de que venga el ángel de la muerte, Azrail. Y luego Azrail viene y le da la buena noticia. Ajá. Entonces, acuérdense, hay diferentes tipos de, o pues diferentes maneras de morir. Ahora aquí estamos hablando de cuando la persona, su alma se le está saliendo poquito a poco. O digamos, cuando esa persona está enferma en la cama y se está muriendo, entonces antes de que se muera, esa persona, si es wali, va a ver a esos ángeles de misericordia. Si esa persona es wali, va a ver a esos ángeles de misericordia. Y esos ángeles de misericordia, para algunos auliá, son 500 en número. Y la vista de esos ángeles es hermosa y sus rostros van a ser como el sol. Y esos ángeles de misericordia vienen a ese musulmán piadoso, walí, antes de que venga el ángel de la muerte. El ángel de la muerte viene para sacar el alma. Y entonces antes de que venga el ángel de la muerte, esos ángeles de misericordia vienen, ese musulmán piadoso ya en un estado de felicidad, porque ya vio a esos ángeles y entonces él sabe que su situación es una situación buena. Y porque está viendo a esos ángeles y está viendo que esas bendiciones le están ocurriendo a él y que él va a experienciar eso. Y después de eso, le viene el ángel de la muerte, Azrail, y le da la buena noticia. Entonces, algunos musulmanes piadosos, Auliya, ven a esos ángeles y a un gran número de profetas y piadosos musulmanes, Auliya. Entonces, ven ángeles, ven a otros Auliya y ven a los profetas. Algunos Auliya ven al mensajero de Dios. Algunos Auliya ven al profeta sallallahu alaihi wasallam sonriendo ante él, dándole la buena noticia del paraíso. Allah, imagínense, mientras usted se está muriendo, el profeta sallallahu alaihi wasallam sonriéndole, viendo al profeta sallallahu alaihi wasallam sonriéndole, no una alucinación, viéndolo como en vivo, en, viéndolo en la vida real. Y alguien de pronto dice, ¿cómo sería eso posible? Y eso decimos que eso es fácil, porque Dios es todopoderoso. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, tal como todos los profetas, está vivo en su tumba rezando. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, uh, la distancia o los obstáculos físicos que existen entre el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y esa persona que se está muriendo, por ejemplo, esos obstáculos físicos se hacen transparentes, como el vidrio. Entonces ya no hay ninguna obstrucción visual que previene que esa persona que se está muriendo vea al profeta, sallallahu alaihi wasallam. No hay nada que previene eso. Y no hay nada que decir que eso es imposible. Porque vea, hoy en día, aunque la persona no sea un walí, no es posible que usted pueda llamar a alguien que está en un lugar muy lejos y verle ahí la cara en su teléfono a través de un vidrio, si es posible. Entonces, no sería imposible que los obstáculos físicos que existen entre las dos, entre esa persona que se está muriendo y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en su tumba,
No es imposible que esos obstáculos físicos se hagan transparentes. Eso no es imposible, eso es extraordinario, sí, pero no imposible. No es una imposibilidad mental, es algo que sí la mente lo acepta, algo que mentalmente se puede hacer, o pues mentalmente se puede visualizar, o mentalmente es posible. Entonces, ya, y acuérdense, estamos hablando del wali, el musulmán piadoso, aceptado por Dios, el wali. Y vamos a hablar de la definición del wali ya cuando el sheikh lo mencione, cuando el sheikh hable de eso. Pero es algo conocido entre los musulmanes, quién es el wali. Por eso el sheikh, él ah, está usando ese término sin explicarlo, porque casi todo musulmán sabe qué es lo que significa el wali o quién es el wali. Ahora en español, de pronto algunas personas dicen un santo, pero yo diría que sería mejor no usar esa palabra, refiriéndose al walí, porque tiene tiene un sentido como pues cristiano o católico, y no queremos que nadie se confunda. Pero entonces, el walí, algunos de ellos ven al profeta sallallahu alayhi wasallam sonriendo ante él, dándole la buena noticia del paraíso. Ahora el sheikh va a explicar dos escenarios que son posibles para explicar cómo sería eso posible. Pero tengan en cuenta que la mayoría de los eruditos del Islam, de los imames sunní, la mayoría de ellos dijeron que el profeta sallallahu alayhi wasallam nunca sale de su tumba, que él permanece en su tumba y nunca sale. Y algunos imames sunní, ellos dijeron que sí, a veces el profeta sallallahu alayhi wasallam puede salir de su tumba. Pero entonces dijo el sheikh, uh, cuando el walí ve al profeta, en ese momento dos escenarios son posibles. Que el profeta sallallahu alayhi wasallam venga hacia él o que Dios permita el walí ver al profeta sallallahu alayhi wasallam con su ojo mientras el profeta está en su honorable tumba. Y así el piadoso musulmán, el walí, lo verá a pesar de la larga distancia física entre ellos, como si estuviera justo frente a él. Allah rompe las normas para quien sea su voluntad. Es decir, la norma es que si alguien está a una distancia muy lejos de uno no la puede ver, porque hay obstáculos físicos que previenen la visualización o visualizar o verlo. Pero eso no es algo imposible porque Allah Ta'ala es todopoderoso y puede hacer que esa persona vea a alguien que está en otro país sin cualquier tecnología. Algunos piadosos, algunos auliyá ven a los ángeles de la misericordia mientras están viviendo en un estado de salud. Entonces, algunos auliyá, ellos ven los ángeles, pues, no en un estado de morirse. Los ven mientras ellos están saludables, mientras ellos están viviendo su vida como musulmanes. Ha habido muchos incidentes confirmados que ocurrieron con los auliyá que eran famosos por tener asuntos extraordinarios evidentes
que se llaman en árabe karamat, y ellos decían que cada año 2 ángeles vienen a visitarlos. Eso es algo que ocurrió con un gran acompañante del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, durante su vida. Luego dijo en el año que murió que 4 ángeles vinieron a visitarlo. Y dijo, quizás esto sea porque mi tiempo de vida restante es corto. Después murió ese año. Ahora, sí, es correcto. Si hay un acompañante, hay un sahabi famoso que los ángeles lo visitaban a él. Pero este wali, a que nos estamos refiriendo ahora, que lo visitaban 2 ángeles cada año, y un año vinieron 4 a visitarlo. Y entonces él dijo, quizás esos 4 vinieron a visitarme porque ya casi me voy a morir, o ya casi mi tiempo de morir se ha acercado. Y después él se murió ese año. Ahora no me acuerdo el nombre de ese walí. Esto es que no es un acompañante. Sí hay un acompañante que los ángeles lo visitaban, pero en este caso estamos hablando de otro walí. Esto también se verifica por lo que se narra en el hadith confirmado que el profeta sallallahu alayhi wa sallam informó a su hija Lady Fátima, nuestra dama Fátima, que Dios eleve su rango, durante su enfermedad en que murió, le informó sin que nadie más escuchara su conversación: ciertamente Gabriel y yo revisamos el Corán una vez cada año. Y este año lo ha revisado conmigo 2 veces, y veo que es debido a la aproximación de mi tiempo de muerte designado. Entonces, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba en la enfermedad que resultó en su muerte, o en la que él se murió mientras teniendo esa enfermedad, él le susurró algo a su hija, Fátima, radiyallahu anha. Le dijo, uh, sin que nadie más escuchara, le dijo que el ángel Gabriel visitaba al profeta sallallahu alayhi wa sallam y revisaba el Corán con él cada año una vez. Entonces, el ángel Gabriel venía y revisaba el Corán, recitaba el Corán desde el principio hasta el fin, una vez cada año. Pero en el año que se murió el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el ángel Gabriel lo visitó 2 veces para revisar el Corán. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo a su hija Fátima que él cree que es debido a la aproximación del tiempo de su muerte. Y los últimos versículos del Corán fueron revelados en ese año en que el ángel Gabriel revisó el Corán con el profeta sallallahu alayhi wa sallam 2 veces. Esta es la situación de los musulmanes auliyá, aquellos que han logrado la victoria al ser aceptados por Dios siguiendo al profeta sallallahu alayhi wa sallam de manera perfecta y completa. Si no fuera por su seguimiento perfecto del profeta sallallahu alayhi wa sallam, no se les habría otorgado ese honor y mérito. Es decir, la prueba o la evidencia que esos musulmanes son auliyá y que son aceptados por Dios es que ellos reciben esa virtud y ese mérito debido a que ellos siguieron
al profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera perfecta y completa. Ahora, las buenas noticias que los aulías reciben después de la muerte, o lo que esas buenas noticias, que algunas de ellas ocurren antes de que se mueran y el resto ocurre después de la muerte. Ya dijimos que antes de que se muera el walí, vienen los ángeles de la misericordia y sus rostros son como el sol y ellos le están diciendo que, que él es aceptado por Dios. Y después viene el ángel de la muerte y le dice también que él es aceptado por Dios y que va a recibir la misericordia de Dios. Entonces eso es lo que se llama el bushra, la buena noticia que le viene a los musulmanes aulía antes de la muerte. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de esa buena noticia que le viene a los aulía después de la muerte? Es como los dos honrados ángeles, Munkar y Nakir, vienen a los piadosos musulmanes, a los aulía, y los cuestionan. Y Dios hace que el wali permanezca firme para responder. Y hace que la respuesta sea fácil para él sin sentir ningún miedo, aunque esté confirmado en el hadith que el color de Munkar y Nakir es negro mezclado con azul. Sin embargo, esos piadosos musulmanes, aulía, no sienten miedo ni horror al verlos. Luego le dan al piadoso musulmán walí la buena noticia y dicen que duerma como el dormir de un novio que no será despertado excepto por su esposa. Y dice novio con el sentido de, pues, la persona que ya está comprometida a casarse y se casó recientemente, entonces la persona es, su esposa es uh, la persona más amada para él. Es decir, ese musulmán walí tiene en su tumba, después de que Munkar y Nakir lo cuestionan, tienen una gran recompensa. Es decir, que ellos ahora van a descansar, van a estar tranquilos, van a estar en paz, van a estar en placer, porque ellos ya han llegado a esa promesa que ellos fueron prometidos, que si son musulmanes piadosos, reciben esa misericordia y esa bendición y esa recompensa. Y su alma no se separa de su cuerpo inmediatamente después del cuestionamiento, sino que su alma permanece con su cuerpo y así no ve ninguna incomodidad, molestia u oscuridad. Está confirmado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah ensancha la tumba del musulmán perfecto 70 codos por 70 codos, que es aproximadamente 105 pies por 105 pies. Y que la tumba estaría llena de verdor y luz, lleno de uh, plantas verdes y luz. En la tumba del walí va a ser iluminada. La tumba sería iluminada con una luz como la luz de la luna llena. Y Dios tiene poder sobre todas las cosas. Por ejemplo, en la noche de Al-Qadr, alguien en la casa podría verlo, podría ver uh, las
manifestaciones de esa noche que ocurre durante Ramadán y nosotros ahora nos estamos acercando a Ramadán. Um, durante la noche de Al-Qadr, que es la mejor noche del año, descienden los ángeles a esta tierra y ellos viajan por toda la tierra. Y hay unas luces extraordinarias que algunas personas ven esas luces durante esa noche, pero no todo el mundo. Entonces una de esas personas de pronto está en su casa y podría verlo y así va a despertar a quien esté con él y ellos no verán esta luz, pero él la ve y da testimonio de ella. Vería una gran luz. De igual manera en la tumba. Dios ilumina las tumbas para sus piadosos musulmanes, aulía, y luego si una persona abriera su tumba, Dios podría bloquear la vista de quien abrió la tumba y así él no verá esa luz que Dios creó en la tumba del musulmán walí y esa persona no verá el verdor que llena su tumba o pues las plantas verdes que llenan su tumba. Dios hace que lo vasto parezca estrecho ante quien sea su voluntad entre sus esclavos. Y Dios hace que lo poco parezca mucho ante quien sea su voluntad entre sus esclavos. Y Dios hace que lo mucho parezca poco ante quien él sea su voluntad entre sus esclavos, así como ocurrió a algunos de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam durante alguna de las batallas. El número de blasfemadores fue 3 veces mayor que el número de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam que estaban en la batalla. Y así Allah hizo que ese pequeño número de acompañantes pareciera mucho ante los blasfemadores y Dios hizo que el gran número de blasfemadores parecieran poco ante los musulmanes. Nada incapacita a Dios. Es una obligación creer en todo lo confirmado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso si rompe la norma. Sin embargo, la mente sana lo acepta. Y además, Dios podría mostrar al musulmán walí la tumba de otro musulmán walí, podría mostrarle la ampliación de la tumba 70 codos por 70 codos y estar llena de luz y otras cosas de la manera en que se describe en el hadith, sin que la tumba sea abierta y con la existencia de una capa de tierra entre ellos y entre la tumba. Dios hace esta barrera sólida como vidrio, es decir, transparente, para quien sea su voluntad entre sus esclavos. Lo que sea la voluntad de Dios que sea, será, y lo que Dios no sea su voluntad que sea, no será. Nadie puede evitar lo que Dios fue su voluntad. Ha sido narrado por At-Tirmidhi de la ruta de Abdullah, el hijo de Al-Abbas, que Dios eleve ambos sus rangos, que un hombre um, hizo una carpa sobre una tumba, pero cuando él hizo esa carpa, él no sabía
que ahí había una tumba. Entonces, un musulmán estaba viajando, ese musulmán era walí, era un musulmán walí, que estaba viajando y paró para descansar o para dormir la noche y hizo una carpa para dormir. Pero el lugar donde puso esa carpa era, había una tumba ahí, una tumba de otro musulmán. Y ese otro musulmán también era un musulmán piadoso. Entonces, él durante la noche ah, escuchó la recitación de el capítulo El Mulk, y cuando se dio cuenta que él estaba escuchando esa recitación de esa tumba, se dio cuenta que hay una tumba ahí y que lo que él, lo que él estaba escuchando es la recitación de un musulmán que está enterrado ahí. Entonces, eso es una cosa extraordinaria. Entonces, después de que él escuchó eso y él escuchó esa recitación del capítulo El Mulk, desde el principio hasta el final, luego él fue al profeta sallallahu alaihi wasallam y le contó lo que sucedió, y así el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, confirmando lo que sucedió, la recitación del capítulo El Mulk puede salvarte del tormento de la tumba. Y eso es una virtud y un beneficio confirmado de leer el capítulo El Mulk consistentemente cada noche, antes de dormir o después del Maghrib, antes del Fajr. Si el musulmán cada noche recita el capítulo El Mulk, no recibirá, no va a ser torturado en la tumba. Esto es lo que sucedió con algunos de los acompañantes durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y algo así sucedió después. Se ha confirmado a través de la transmisión de testigos en masa, tawatur, que un erudito entre los eruditos de Somalia, que estaba entre los piadosos Auliá, entre los eruditos de la ley islámica, que se mantenían en el lado seguro y estaban despegados de los asuntos mundanos, y, era, y eran musulmanes que eran devotos a adorar a Dios. Él se llamaba Muhammad Idris. Cuando él murió, él tenía un estudiante piadoso y él estaba leyendo un libro sobre su sheikh, pues aprendiendo de él, pero el sheikh murió y él no completó la lectura de ese libro sobre él y se puso muy triste. Luego, él vio a su sheikh en el sueño y su sheikh le dijo, ven a la tumba y trae el libro contigo. Luego se despertó y tomó el libro que estaba estudiando con él, que aún no había terminado, y se sentó frente al sheikh en la tumba, y el sheikh comenzó a explicar como de costumbre, desde la tumba hasta que completó el libro. Luego de esto, llevó otro libro y fue a la tumba y se sentó frente al sheikh y comenzó a recitar.
pero no escuchó la voz de su sheikh, porque esto es parte de los dones extraordinarios que Dios otorga y es por su gran generosidad. Sin embargo, los dones extraordinarios no suelen permanecer y los dones de este tipo no permanecen, sino que se detienen. Entonces, es decir, ese estudiante de ese sheikh le ocurrió, pues él recibió ese don extraordinario, el cual es terminar la lectura de ese libro sobre su sheikh mientras su sheikh está muerto en su tumba. Y lo logró hacer, terminó de leer el libro que estaba aprendiendo de su sheikh. Entonces, después de eso, él quería, pues, más. Entonces, llevó otro libro y empezó a leer. Pero esa vez no escuchó la voz de su sheikh, porque eso era temporario. Entonces, si esta era la situación de los musulmanes auliá, se debe conocer la condición de ser walí, para que si una persona quisiera seguir su camino y alcanzar donde ellos llegaron, sabría cómo imitar sus acciones y sus palabras y sus creencias que están en conformidad con el Corán y el Hadith. Entonces, la única manera de ser un wali aceptado por Dios es seguir el Islam, es estar en línea con el Corán y el Hadith. Y ahora aquí el Sheikh va a dar la definición del wali. Él dice, el wali es el musulmán que cree en Dios y su mensajero y aprendió el conocimiento obligatorio de la religión, el conocimiento necesario, incluso si eso era adquiriéndolo al escuchar al maestro hablar, al asistir a las sesiones de las personas de conocimiento. Es decir, digamos que hay un musulmán y él va y aprende el conocimiento obligatorio, pero cuando él está en las clases sentado, aunque no esté escribiendo, aunque no esté tomando notas, pero él está enfocado y está escuchando y está absorbando la información y después la aplica con sinceridad, eso es suficiente para que él llegue a ser walí. El walí o ser walí requiere haber adquirido el conocimiento personal obligatorio para la validez de su credo y asegurarse de que está cumpliendo los actos obligatorios de manera válida, como la oración y el ayuno. También se le exige conocer los pecados del corazón como la insinceridad, el orgullo, la envidia y la arrogancia. Se le exige conocer los pecados del odio, del oído, como escuchar chismes y murmuraciones voluntariamente. Se le exige conocer los pecados de la mano, como golpear al musulmán injustamente. Y se le exige conocer los pecados de la lengua, como insultar al musulmán, y el chisme y la blasfemia verbal. Se le exige conocer los pecados del pie, como caminar hacia el pecado, y se le exige conocer los pecados de las partes privadas, como la fornicación, y se le exige conocer los pecados del abdomen, como consumir lo prohibido y otros. Y otros asuntos entre lo que está obligado a aprender.
Después de aprender eso, lo aplica en sí mismo, renunciando a todos los pecados internos y externos y se embellece cumpliendo con todas las obligaciones y la mejor obligación es la creencia en Dios y su mensajero y luego las 5 oraciones diarias y además maximiza haciendo actos de adoración recomendados. Sin embargo, no es una condición para ser un wali hacer todos los tipos de actos de adoración recomendados. Más bien, si maximizara 1 o 2 tipos de actos de adoración recomendados, eso sería suficiente para confirmar que es wali. Los actos de adoración recomendados que los awliya hacen mucho son rezar por la noche después de haber dormido y decir mucho dhikr con la lengua. Decir la ilaha illallah es el mejor dhikr. Decir subhanallah es dhikr, también es dhikr y es el siguiente mejor después de la ilaha illallah. Entonces, en el dhikr, el mejor dhikr es la ilaha illallah. Y el segundo mejor es subhanallah. Abu Huraira, que Dios eleve su rango, uno de los eruditos de los acompañantes, que narró muchos hadith del profeta sallallahu alayhi wasallam, tenía una rutina de decir dhikr que cumplía todos los días. Decía subhanallah 12,000 veces todos los días. Esta es la condición para ser un wali. Entonces, para simplificar, el wali es un musulmán piadoso, es decir, un musulmán que realiza todas las obligaciones y evita todas las prohibiciones sin excepción. Y además de eso, ese musulmán piadoso, él maximiza de realizar 1 o 2 tipos de actos de adoración recomendados, tal como que, tal como rezar después de haber dormido durante la noche. Entonces, por ejemplo, uno reza el Isha, que es el obligatorio. Reza los 2 sunnah después del Isha. Después reza 2 sunnah de, uh, de witr. Y después reza 1 de witr. Y después se duerme. Después de 2 o 3 horas, 4 horas antes del Fajr, se despierta, hace wudú y reza más rezos recomendados. Pues ese rezo en sí es recomendado. Se llama tahajjud. Pero el musulmán se duerme por la noche, después se despierta antes del Fajr y reza un rezo recomendado, es tahajjud. Y es muy beneficioso. Y ese rezo hace que la cara del musulmán brille. Se ve como una luz que sale de sus caras. Pues su cara se ve brillante. Y también hay una gran recompensa asociada con ese rezo. Eso es un ejemplo de un acto de adoración recomendado que el walí maximiza eso. Entonces el musulmán piadoso, él es piadoso y además de eso hace 1 o 2 tipos de esos actos recomendados y sigue así en ese estado por un cierto tiempo.
algunas personas lo pueden hacer en un año, algunas personas lo pueden hacer en 6 meses, algunas personas necesitan 40 años, que ellos están en ese estado de piedad y de maximizar de uno o dos tipos de actos recomendados hasta que llegue al estado de ser walí. Y muchas veces el walí él mismo, él no reconoce que ha llegado a ese estado hasta que vea el ángel de la muerte diciéndole que es un walí. Pero si algunos de los auliyá, ellos reconocen que son auliyá antes de que vean al ángel de la muerte. Ah, todavía falta mucho de esta lección, inshallah. Hemos concluido con la primera parte. Vamos a dejar la segunda parte para la próxima clase. El Sheikh después de eso habla de um, algunas personas que pretenden ser auliyá, pero no son, y uno sabe que no son por las cosas que ellos hacen, que son cosas malas, um, pero que ellos usan para tratar de estafar a las personas ignorantes. Entonces eso lo hacemos o lo leemos en la próxima clase. Inshallah. Por ahora terminamos. ¿Hay alguna pregunta acerca de cualquier cosa? طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم